instalar en sus máquinas Python? Sí, yo bueno, estoy usando otra, pero estoy instalando justo ahora, estoy instalando el Está Python. bien. Me sale lo mismo que acá, pero en la pantalla en negro. Ajá. Vos abriste, porque vieron que cuando, a ver, esperen que les muestro. Cuando nosotros, o sea, cuando descargamos, instalamos Python, yo en el Classroom está, ¿se acuerdan? Si alguien no lo hizo, el videíto para descargarlo y bueno, instalarlo. Cuando lo instalan, aparece esta carpeta en los programas, ¿sí? Y aparecen Sí. 4, ¿sí? O sea, 4 programitas, puede ser según la versión que estén descargando que aparezcan más o menos. Pero lo que nosotros abrimos para trabajar es este, el que dice idle, ¿sí? Ah, ok. No, Bien, no, porque por ahí vos debés haber abierto este, ¿sí? Bueno, el otro es un sí, sí, manual y yo lo abrí otro el el otro, segundo, pero no. perfecto. Abrí este que dice idle, o sea, tampoco trabajamos en este. El idle lo que nos hace es mostrar los resultados, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar en la consola. Ahora les digo cómo. Perfecto. Bien, hay muchos como bueno, ahora no me sale la interfaz que tiene Python, es una interfaz muy pobre, porque vieron que es nada, una ventanita blanca, no pasa nada. Muchos utilizan otros programas, ¿sí? Que, o sea, que es exactamente lo mismo, programamos en Python, podemos programar en varios lenguajes, pero por ahí nos muestra con más color o con una pantalla más linda, bueno. Hay uno se llama Visual Studio, hay otro, ahora no sé si voy a recordarlo. Pero bueno, hay muchos de ese tipo de programas, también se pueden utilizar, ¿sí? Recuerden que, como les venía diciendo, a mí no me interesa tanto la programación en sí, o sea, el programa que elijan, sino que hagan bien el algoritmo. Bueno, el primer ejercicio, fíjense que es un ejercicio que no tiene que utilizar ninguna estructura, o sea, solamente los elijo como para ir otra vez familiarizándonos con la programación y con Python. El primer ejercicio dice calcular el valor a pagar de una realizada cuyo monto neto es ingresado por el usuario. Considere el valor del IVA y un descuento del 5%. Entonces, para comenzar a programar, recuerden que íbamos a File, New File, y se abre otra ventana, y nosotros programamos en esta. ¿Cómo sé si fíjense una cosa, yo para ver si lo que yo hice está bien, o si presenta algún error, yo necesito ejecutar el archivo, ¿sí? Bueno, fíjense que el shell, la primera ventana que abrimos, no tiene esta opción, ¿sí? Run, que es Claro, el ejecutar, room, sí, ¿recuerdan? recuerdo. Bien, bueno, eso ya les va a dar una pista de que, si bien pueden programar acá, en este no lo van a poder ejecutar. Entonces, bueno, eso ya hasta que se acostumbran, les va a dar una pista de que les faltó hacer un paso, ¿sí? Entonces, el ejercicio, miren, yo también los tengo acá. Entonces, calcular el valor a pagar de una compra realizada. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Le voy a decir al usuario que ingrese ese valor. Para eso voy a escribir un mensaje, para que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer. Fíjense cómo, a medida que voy escribiendo en Python, las palabras que están reservadas, o sea, que son propias del lenguaje, se ponen de otro color, ¿sí? Recuerden que si nosotros queremos mostrar un texto por pantalla, lo podemos hacer entre comillas dobles o comillas simples, es lo mismo. Lo único que si yo empiezo con comillas dobles, termino con comillas dobles, y lo mismo con las comillas simples, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan esto o no? Sí, 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 hasta ahí Ah, sí. Sí, sí, eso sí. bueno. Yo igual sigo repasando por los números. Ingrese el monto, ¿sí? Python no nos pide que cerremos con punto y coma ni nada de eso. Sí, por ahí es más capcioso con otras cosas. Después vamos a ver con la indentación y ese tipo de cosas, sí. Pero no con cerrar las líneas, entonces. Y ahora, ¿qué hacemos? Ese dato que va a ingresar el usuario lo vamos a guardar ¿dónde?
En una variable. En una variable. ¿Qué le podemos poner el nombre que queramos, no? No sé, monto, ¿sí? Recuerden que en Python la asignación, o sea, le estoy asignando a la variable monto un valor, lo indicamos con el símbolo igual, ¿sí? Esto no quería decir que era igual, sino que se le está asignando un valor a esa variable. Y para que tome lo que esta persona ingresó por el teclado, lo que hacemos es invocar a la función input. ¿Bien? Así, ¿sí? Pueden tener al lado, bueno, más vale, ¿no? El apunte, ¿se acuerdan que habíamos hecho un apunte donde estaban los comandos básicos? ¿Sí? Entonces, una vez que el usuario ingresó el valor, ahora lo que vamos a hacer es empezar a operar con, operar con ese monto, lo que me está diciendo el ejercicio, ¿no? Hacer esas operaciones. Y el ejercicio me está pidiendo que calcule sobre ese valor que ingresó el usuario el IVA, o sea que es del 21%, entonces ¿qué vamos a necesitar? Una variable más para poder calcular ese IVA, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bueno, entonces, lo voy a llamar IVA, ¿sí? Y le voy a asignar ¿qué? ¿Qué cálculo tengo que hacer ahora? Y sería input. No, ojo, input lo que está haciendo es Monto, perdón, está bien. claro, la variable es monto. O sea, con Claro, la input lo variable que hace es monto. tomar el valor por teclado. ¿Bien? Bien. Entonces, monto sería el valor del IVA, sería el 21%, o sea, lo vamos a tomar como el Claro, 21%. Entonces, por 21 bien, dividido 100. ¿Sí? dividido Y esto 100. me estaría dando, o sea, la variable IVA estaría guardando, en esta variable se estaría guardando el 21% de lo que ingresó el usuario de monto. Perfecto. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es, o sea, tenemos dos opciones para interpretar este ejercicio porque no lo aclara, que es, o calculamos sobre monto, le sumamos el 21%, ¿sí? O sea, el IVA, y después descontamos el 5%, o hacemos el 5% del monto sin el IVA. Eso es indiferente, o sea, lo importante es que hagan las operaciones, ¿no? Obviamente los resultados van a ser distintos, pero es indiferente a los fines nuestros. Entonces, si quieren podemos, no sé, ¿qué prefieren hacer? ¿Sumarle el 21% y después el 5% o calcular el 5% y restárselo al bruto, vamos a decir? Elijan ustedes, si no elijo yo, si no eligen rápido. Bueno, elijo yo. Estamos muy en febrero, muy en Sí, verano. sí, está muy, yo porque comencé ayer, entonces estoy un poquito más activa. Claro. Entonces, podemos volver a utilizar, o sea, en este caso yo voy a decir, bueno, le voy a sumar el 21%, ¿sí? Al monto, ¿sí? Y después a eso le voy a descontar el IVA. Entonces, puedo hacerlo en una variable nueva o utilizar la variable monto y sobreescribir. Lo voy a hacer en una variable nueva. Entonces, a result, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, para calcular el valor total, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya calculé el IVA, tengo el monto, ¿cuál sería el final, el precio final? O sea, el valor final, ¿cuál sería? O sea, ¿cómo lo calculo? Compré un precio sin IVA, ahora le voy a sumar el IVA, ¿sí? ¿Qué cálculo, qué operación tengo que hacer? Monto más IVA. Exactamente, monto más IVA, bien. Eso, o sea, el monto masivo, el precio final, vamos a decir, está guardado en result. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular el 5% para luego hacer el descuento. Puedo utilizar, si quiero, una variable más, o hacerlo sobre ellas mismas. Esto de estar utilizando muchas variables, yo lo hago porque me parece que es más claro, por ahí marea menos, pero si esto fuera un programa inmenso, estaría ocupando mucho espacio en memoria, ¿sí? Me puedo dar este lujo porque son programas que no ocupan nada prácticamente, ¿sí? Es solamente lo hago así para para que sea más fácil después, si hay alguien que recién está empezando todavía estos conceptos no los tiene tan claro, le resulte más simple leerlo, ¿sí? Entonces, ¿quién es la variable que tiene el valor total? Result.
Result, bien. Entonces, a result le voy a calcular el 5%. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Así? Bien. Bien. Sí. Y ahora voy a utilizar una variable más. ¿Sí? Fíjense cuántas variables lo podría haber hecho toda con una sola, ¿sí? Con una o dos. Una variable más donde lo que voy a hacer es descontar ese 5%. ¿Pero a quién? ¿A quién le voy a descontar el 5%? A monto. No, porque monto, No, recuerden. no, a result. A Exactamente. result. Porque Porque es no, el 5% Ah, de está result. bien. Perfecto. en result tenemos, ahí está, Menos descuento. Y ahora lo que voy a hacer es mostrar por pantalla este resultado. Y para eso voy a utilizar otra vez la función print, pero ahora recuerden que en Python, cuando nosotros vamos a mostrar el contenido de una variable, ¿sí? Teníamos que poner la cadena F, ¿sí? Que va bien pegadito a las comillas donde ponemos, bueno, el texto que queremos o mostramos la variable. Entonces, el total a pagar es... Bien, y para decir, bueno, que me muestre el valor de la variable, lo que hacemos es poner esa variable entre, no son corchetes, sí, son corchetes, sí. No, llaves, entre llaves, ¿sí? ¿Qué valor es entonces el que mostramos finalmente? ¿Qué variable mostramos entonces? Total. Total, perfecto. Total, cerramos las comillas y cerramos el paréntesis. ¿Bien? Bien, a ver. Voy a ejecutar esto y vamos a ver si está bien o me da algún error. Siempre me pide que lo guarde. Antes. Bien, y fíjense que ahora cuando yo ejecuto, lo que se abre es el primero que abríamos ayer, el IDRE, ¿sí? Claro, exacto, sí. Bien. Ingreso un monto y ahí me da un error. ¿Cuál es el error? Fíjense, cuando vemos esto ya nos empezamos al principio nos resulta y después nos empezamos a acostumbrar a, sí, me olvidé tal cosa. Acá me está hablando algo de un string y de un entero. ¿Por qué? Porque en Python, esto es de Python, ¿sí? Cuando ingresa, o sea, para poder hacer operaciones con números, o sea, a ver, perdón, cada número que se ingresa por teclado lo toma como un string. Entonces, nosotros queremos que esto lo tome como un número para poder hacer operaciones con ese número que se ingresó. Entonces, cuando guardamos, o sea, lo que se ingresó por teclado, lo que tenemos que hacer es, antes del input, vamos a poner qué tipo de número esperamos, en este caso un entero, ¿sí? Entonces, ¿se acordaban de esto? No. No, bueno. No. Bien. Yo tampoco, para nada. Porque, o sea, no estaba en el apunte, pero sí lo dije en el video. Entonces, recuerden, igual cuando empiezan a practicar esto lo van a incorporar como enseguida, porque si no, no van a poder hacer casi nada. Entonces, cuando pedimos que se ingrese algo por teclado, y esto que pedimos es un número, lo que hacemos es poner int, viene de integer, de entero, ¿sí? ¿Qué tipo de dato esperamos que ingrese el usuario? ¿Bien? Vuelvo a ejecutar. Y ahora ingreso un monto. 1000, y fíjense que ahora opero perfectamente, ¿sí? El total a pagar es 1149,50. ¿Bien? Antes me había Igual dado... te dejó arriba el error. Sí, porque acá van a ver que a medida que ustedes van a ir ejecutando programas, aunque ahora yo pongo unos nuevos, se van a ir quedando los anteriores, sí. ¿Sí? Ah, hasta que vos pongas Creo que... nuevo archivo, nuevo. Sí, claro, sí, te va quedando uno atrás. No recuerdo, bueno, ahora lo vemos, ahora lo vamos a ver. Si yo pongo nuevo archivo, si me sigue tomando lo anterior o no. Ahora lo vamos a comprobar. Bien, bueno, entonces, fíjense, el programa re sencillo, no utilizamos ninguna estructura, pero bueno, ya fuimos haciendo un repaso de cuáles son con qué funciones o con qué reglas
mostramos por pantalla o pedimos que se guarde una variable, ¿sí? Entonces, Claro, yo, por ejemplo, yo esto lo casé en el momento, pero ajá, después por ahí cuando avanzamos y me tirás por ahí un problema que dice, no sé, calcular la media de un número, después lo multiplicás y lo dividís y no sé, chao, me pego una perdida, claro, pero yo, el problema mío es, para mí, la matemática y no el ejercicio en sí. Por ahí, si hiciera algo sencillo y muy repetitivo, eh, con esto, por ahí ya lo incorporaría más rápido, lo que es int, input, print y demás, que porque yo me centro tanto en el problema que me olvido, eso es lo que cuando yo estaba ejercitando me pasaba muchísimo. Al no entender el problema, porque era muy avanzada la matemática para mí, yo hace, no sé, 15 años que no toco un libro, se me dificultaba mucho. Pero si bien sabía lo que era escribir, sabía lo que era un para, un sí y todo ese tipo de cosas, lo tenía incorporado, pero llevarlo después al problema se me re complicaba. Mal. claro. El tema es ese justamente, a ver, es al revés, o sea, en realidad nosotros cuando programamos no importa esto del lenguaje, print, esto, es al revés, nosotros, o sea, justamente lo que a vos te cuesta es lo más importante, que es cómo resuelvo el problema, ¿sí? Claro, Por eso, cuando en la materia no empezamos programando. ¿Por qué? Porque si yo empiezo programando en un lenguaje, ¿qué pasa? Ay, no me acuerdo, el print, el int, el put, viste, es como que, tras que es complicado, cuesta adaptarse a pensar de forma algorítmica, si encima le estamos metiendo un lenguaje con todas las cosas que implica el lenguaje, salen corriendo, esa es la realidad. Y entonces, lo que yo traté de hacer es justamente, les doy el ejercicio, piensen cómo se resuelve, con lápiz y papel, paso por paso como si fueran un robot. Una vez que tenemos incorporado eso, o sea, el tema de ir resolviendo paso a paso, ¿sí? Fíjense, yo podría haber llegado a este total si no hubiera calculado acá el IVA primero. no, no, obviamente que no. 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 Y piensen en cosas de la vida real. Si ustedes tienen que hacer ese cálculo, realmente no sé, tienen un negocio y dicen, bueno, le tengo que sumar el IVA porque el proveedor obviamente me deja las cosas sin IVA y a su vez yo le voy a hacer un descuento del 5%. Esto que hicimos acá es algo que lo hacemos, Claro, ¿sí? sí. Entonces, bien, eso que nosotros hacemos medio automático, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, nos sentamos, lo llevamos lápiz, papel y hacemos como un robot, paso por paso, porque es esto, en realidad nosotros le estamos dando una orden a la máquina. Donde nos pasamos una orden de largo, la máquina no lo hace. Si yo me hubiera olvidado y digo, ah, bueno, sí, el IVA es el 21, no lo hago, no voy a obtener nunca el resultado, ¿sí? O sea, por eso en realidad, es más que nada es eso, es sentarse a resolver problemas. Y por ahí, Marcelo, lo que más te Claro. cuesta hacer eso es lo que más tenés que reforzar. No te preocupes tanto por el lenguaje, por Python o Java o lo que sea. Claro, por eso te digo, pues, el Ah, para, todas esas cosas que tenía el programa, lo entendí, sabía cómo funcionaba, claro, sabía. sabés la estructura, cómo funcionan las Claro, funciones. Claro. exacto, lo entendía. Ahora por ahí me salía con algún problema y sinceramente no sabía cómo llevar ese problema a la estructura. No Claro. supe desgranar todo el problema para ir poniéndolo en cada lugar que corresponde. Por ahí entendía que sí, que llevaba un para, o que llevaba, no sé, alguna otra función que ahora no me acuerdo, hay que repasar. em, y no sabía dónde llevar cada cosa. Eso es lo que se me complicaba. Por ahí, si un ejercicio era fácil, más sencillo o más cotidiano por ahí, Claro, eh, lo haría sin problema. lo Al harías. principio, claro, al principio viste que arranqué hecho un violín, iba afinadísimo. Y después, cuando empezaron a los problemas a ser un poco Sí, más avanzado, complejos, claro, claro, ya, chao. Pero bueno, por ahí preguntándole a los chicos me decían, no, el problema por ahí se resuelve así, que están más empapados en eso. claro. Ahí, claro, esto lleva acá, lleva allá, pero bueno, ya sabiendo cómo era la solución del problema.
Por ahí Claro. tengo que reforzar eso. Exactamente, eso es, a ver, a ver, vos mismo lo estás diciendo, con los chicos que están más en eso. O sea, a ver, una vez que, o sea, yo ya también estuve en el lugar de ustedes, ¿sí? Eh, entonces, después la práctica en sí lleva a resolver después todo más automático, porque es como que uno, bueno, se acostumbra y lo hace, ya después piensa así, de esa manera, ¿sí? Entonces, vos mismo decís, yo con los chicos que por ahí están más en eso, es porque en realidad tienen la ventaja que tienen en contra de vos, es que tienen quizás un poco más de tiempo programando. Entonces, Claro. pero es una cuestión de no aflojar, y en algún momento uno dice, mirá, y todo sale. Sí, y Sí, ya eso, está. Sí. Estoy esperando eso. sí, Amparo. No, Amparo no, siempre le digo Amparo, Consuelo. El teléfono está un desastre. Dice desde el teléfono una línea amarilla. La acabo de ver. No Pido importa. disculpas. Nada, no importa. Yo vi que estaban ahí. ¿Qué pasó? Fui yo. Perdón, ahora me pasó la computadora. No importa, no te das problema. Es así, Marcelo, mirá, yo siempre digo, yo mi experiencia me acuerdo, el primer examen cuando estudiaba, me di cuenta la noche antes, o sea, toda la noche me quedaba practicando y te entiendo perfectamente lo que vos decís, porque me pasaba algo similar, y en un momento, no sé qué pasó, me di cuenta cómo era. Y se Ya, repitió bueno, el ejercicio. hablando con un chico que se recibió hace poco de ingeniero en sistemas, creo, o Ajá. algo de eso, también me dijo que el primer examen le fue pero pésimo, Sí, y sí. ahí en ese examen, una vez que lo terminó, recién ahí le hizo el clic de decir, mira, claro, esto era así, esto era así, esto era así, pero sí, después. Sí, sí, mi experiencia es esa, es la misma. Era no entender nada, y en algún momento decir, claro, es de tal manera, y de ahí vos te das cuenta, se te hizo el clic y la Claro. sacaste. Sí, sí, estoy esperando el clic. Obviamente, después hay cosas que se te van más complejo, lo que sea, pero bueno, pero es como ir sumándole un poco de complejidad, es el paso a paso, ¿no? Pero por eso Sí, sí. comprendo el tema es que hay que practicar. Si uno afloja en eso, no se engancha nunca. Hay que, Claro, aunque uno diga, y bueno, lo hago de nuevo al ejercicio, y tratar de comprender por qué y no hacerlo de memoria. ¿Sí? perfecto. Pero bueno, yo te comprendo totalmente porque tengo el recuerdo vívido de cómo. Así que yo O sea que lo has sufrido bastante. Sí, Tienes sí, chicos, recuerdos y... yo vengo de una escuela yo me recibí acá en Alén, una escuela que es un bachiller contable, entonces ir a estudiar programación era algo nunca habíamos visto nada de eso, entonces Claro, es muy difícil, por eso los entiendo. Pero bueno, ya van a ver que ya va a va, ser ese clic. sí, va a ser, no hay que aflojar. Bueno, ejercicio 2. Espera que me pasé. Ejercicio 2. Ya me avisó que se corta. Bueno, cuando se corta nos volvemos a conectar. ¿Sí? Ejercicio 2, entonces. De la clase del 19 de agosto, yo esas clases, la fecha las estoy sacando del Classroom, ¿sí? No sé si se los dije. Bueno, no sé, para qué hago clic y después tarda en cargar. Bueno, en Classroom yo lo que hago es, o sea, lo que hice fue indicarles a ustedes para que les sea más fácil encontrarlo, qué fecha fue la clase 19 de agosto, el ejercicio que dice ejercicio de estructura condicional simple, yo elegí 2 ejercicios para hacer, el 2 y el 7, ¿bien? Entonces, el ejercicio 2, fíjense, elegí estos 2 ejercicios porque son diferentes, o sea, son iguales pero diferentes. En uno vamos a usar me parece que es operadores lógicos, sí, y en el otro no. Sí vamos a usar condicionales en los 2 ejercicios. Entonces, en el ejercicio 2, se ingresa un número a determinar si es par y emitir un mensaje diciéndolo. ¿Bien? A ver, esperen que no. Desapareció todo. Me voy a ir acá, nuevo archivo. La línea amarilla esa. No, pero puede ser mi máquina también que, viste, por ahí se sobrecarga y no me funciona nada. Entonces, se ingresa un número,
¿sí? Entonces pido, ¿sí? Con print pido al usuario que ingrese un número. No se fue la línea, no. Pero bueno, ingrese un número, bien. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a guardar en una variable. Bien, ¿cómo la quieren llamar esta variable? Num podría ser. Bien, perfecto, no. Le voy a asignar lo que el usuario ingresa. ¿Con qué se lo asigno? Con la función input. ¿Y recuerdan algo de esto? O sea, voy a ingresar un número. Entonces, recuerden Claro, que... entonces hay que ponerle que es un entero. Int. ¿Cómo? No, ¿cómo eres que era? No, hay que ponerle entero. De entero, exactamente. Le Bien. tengo que decir que él va a ingresar un número, en este caso que sea. ¿Sí? Si no, o sea, a ver, si el usuario ingresa algo, ¿no? Un número, y yo solamente lo que hago es mostrar lo que contiene la variable, no necesito poner de qué tipo es. Ahora, Claro. si yo voy a hacer una operación, ahí sí, porque si no, no me va a dejar, me va a dar error. Entonces, ingreso un número, le digo que es un número, y ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer la operación. Recuerden que en todos los lenguajes de programación, el sí, el condicional que nosotros en PCI le ponemos sí directamente es El if. sí, exactamente. Sí, y ahora viene If. la condición, ¿sí? Y la condición para saber si un número es par o impar, ¿recuerdan cuál era? O sea, utilizábamos un operador que nos daba ¿y qué? Claro. Nos daba, No era se sobrepusieron, mod, ¿no era? claro, claro, el mod. bueno, eso es, Perdón. El mod. Mod igual a... bien, ojo, el operador, ¿sí? Es, No sé. depende los lenguajes de programación. Mod puede ser que lo hayamos usado en PCI, ¿sí? Y que, o sea, que no es lenguaje, y que lo usen otros, o sea, al operador ese lo usen otros lenguajes también. Pero en el caso de Python, lo que utiliza para hacer la misma operación es doble barra, ¿sí? Pero depende de la versión. También tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque yo ayer cuando estaba haciendo este ejercicio puse la doble barra y me dio error. Me puse a buscar y en realidad utiliza como operador el signo de porcentaje. ¿Bien? Nosotros cuando utilizamos un lenguaje lo que tenemos que hacer es buscar justamente cuál es la sintaxis. Entonces, a ver, cuáles son los operadores, cuáles son las palabras reservadas, qué es lo que hacen, ¿sí? A medida que vayamos viendo más lenguajes de programación, se van a ir acostumbrando a esto. Entonces, Ahí entonces sería if num bien, porcentaje igual perfecto. a 0. No, porcentaje que para que me dé igual a 0, es una condición. O sea, esa operación es igual a 0, pero la operación es num porcentaje que. ¿Cómo sabes vos si es par o impar un número? ¿Por qué? ¿Cómo lo dividís? ¿Por quién? Por 2. Por 2. Ahí, ¿sí? Ah, perfecto. Bien. Exacto. Dividido 2 es igual a 0. Igual a Perfecto. 0. Recuerden que para decir igual de igualdad va doble igual. Si no pongo doble igual, me va a dar un error porque me lo va a estar tomando como una asignación. ¿Ven? Claro. ¿Diferencia? Perfecto. Bien. Sí, sí. Entonces, num porcentaje 2, que quiere decir el resto de 2, el resto de la división de ese número por 2 es igual a 0, entonces, el entonces en Python es con 2 puntos, nada más. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Muestro por pantalla, o sea, print, y Bien. muestro es par. Fíjense que como yo no estoy mostrando lo que contiene la variable, no necesito poner esa F acá adelante como hicimos en el ejercicio anterior. ¿Sí? En el ejercicio anterior yo puse una F pegadita acá. Eso es para que me permita mostrar lo que contiene la variable. Si yo acá pongo, yo quiero mostrar cuál es el número que ingresó, por ejemplo, ahí me estaría mostrando el número que ingresó el usuario. Si yo ejecuto esto me va a dar error. ¿Por qué? Porque me falta indicarle que quiero que muestre... Más que error, miren lo que me va a hacer. Vamos a hacer. No me va a dar error. A ver, si no me equivoco, no me da. Lo guardo.
ingreso un número, 6, voy a poner. Fíjense, ¿me da el valor de num? No, me lo muestra como No, cualquier directamente palabra. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no puse... Ahí está. Ahora, si yo le pongo la F adelante y ejecuto, fíjense la diferencia, ¿ven? Ahora sí, no me da esto como una cadena de texto cualquiera, me da lo que contiene, ¿sí? Por eso tengo que poner la F pegadita a las comillas, ¿sí? ¿Se va entendiendo por qué tiene todas estas manias el lenguaje? Si no, hace otra cosa. Quizás, fíjense, en este caso no me da error si yo no pongo la F, pero no está haciendo lo que yo quiero que haga, que es que muestre lo que contiene la variable, ¿sí? Esto no era parte del ejercicio, solamente se los mostré para que se vea esta diferencia, nada más. Bien, bueno, ¿alguna duda de esto? Fíjense. No fue, no, la para verdad fue nada. sencillo. Es Y que son los seguía lo mismo ejercicios, que hicimos en... son Sí, los sí, mismos seguí la que... línea de... ¿Cómo? No, no. No, yo decía que seguía la misma línea que Pisain. Ah, sí, sí, no, no, O sea, la fórmula prácticamente es la misma. es que es lo mismo. Por eso yo no les estoy dando ejercicios nuevos. Ustedes, si se fijan, si los resolvieron en su momento, ya los tienen resueltos, ¿sí? A estos ejercicios. Lo que estamos haciendo ahora es haciendo un repaso, pero para no volver a hacer exactamente lo mismo, bueno, estamos utilizando Python, ¿sí? Es eso. Pero en realidad el ejercicio ustedes ya lo tienen resuelto. No estoy haciendo ejercicios nuevos, ¿sí? Son los mismos. Carla, te hago una consulta Sí, sí. desde la ignorancia, ¿no? Por ello nosotros ya sabemos hacer esto, ¿no? De cómo dividir, de cómo encontrar el número par o no. ¿Hay algún lugar en cada programa de estos donde te diga, por ejemplo, no sé, si querés sumar la opción, o sea, la escritura es eso, o sea, por ejemplo, si quiero escribir el tema, vos tenés que poner print. Sí, Si quiero, no sí, sé, dividir, sí, ¿está eso? está eso. Como un Si ustedes, diccionario de... todo tiene, todo software, desde, no sé, el Word que utilizan, el PowerPoint, lo que sea, todo tiene la documentación, ¿sí? En este caso, bueno, se van a ayuda, help, ¿sí? Y acá ven, fíjense que todos los programas que ustedes utilizan, no importa para qué, hasta los juegos, todos tienen documentación. Y se fue, tienen que empiezo, acá está. En ayuda, en help, ¿sí? Fui a Python Docs o F1, ¿sí? Se abre esta ventana y acá, ¿escuchan? Sí, sí, perfecto. Está bien. No, yo digo, por ahí no se habían conectado. Y en esta ventana, ven, está toda la documentación, ¿sí? Está en inglés, claro, porque, bueno, son programas que están en inglés, pero uno va entrando y va, ¿sí? O directamente acá pueden ir buscando, no sé, directamente operador por operador, o sea, ¿sí? Es cuestión de ir buscando. Esto como si fuera el manual del programa. Lo que pasa que se nos resulta más sencillo quizás directamente googlearlo y bueno, y alguien siempre lo pone en nuestro idioma o lo pone en idioma en cristiano, ¿no? Porque por ahí uno, tras que encima está en inglés, o sea, a veces está más, está tan estructurado que es mucho más sencillo quizás ver un video en YouTube o lo que sea, ir aprendiendo, pero siempre la documentación de todo programa está fíjense que en todos los menús, o sea, siempre va a haber un menú que dice ayuda, ¿sí? Y ahí está la documentación. Ahí dice cuál es la versión, quién lo hizo, ¿sí? Fíjense, ¿sí? En acerca de este programa, hacen un clic y ven, acá les dice cuál es la versión, quiénes son los creadores. Esto es en todos los programas, ¿sí? No solamente en estos de programación. Les vuelvo a repetir, un Word, un Excel, ahí está todo, siempre en este menú. ¿Bien? Bueno, Gracias. no, de nada. Eh,
Hay programas, por ejemplo, de diseño como AutoCAD, yo les digo por experiencia, AutoCAD, o hay otro que es, bueno, no se me va, no se me va a venir ahora, pero tienen una ayuda que está buenísima, por eso siempre está bueno dar la ayuda, porque no todos son iguales, con ejercitación y todo. Entonces, ¿qué más querés que la misma persona que lo hizo te enseñe a usarlo? ¿Sí? Por eso está bueno acostumbrarse a ir y dar la ayuda. Bueno, después si la ayuda es media no básica, media que está tan estructurada que nos cuesta comprenderla, vamos a internet, pero en realidad deberíamos empezar siempre por ir a las ayudas del programa en sí. Bueno, siguiendo con la clase. Ejercicio 7 de la clase 19 de agosto. Se ingresan dos números, si los dos números son mayores a 50, emitir un mensaje diciendo muy bien. O sea, es un ejercicio bastante similar al anterior, pero la diferencia es que ahora vamos a tener que utilizar operadores lógicos. ¿Se acuerdan los operadores lógicos? El y, el o, ¿qué es lo que evaluaba eso? ¿Se acuerdan para qué los usábamos a los operadores lógicos? Para evaluar, por ejemplo, si dos condiciones se cumplen, ¿sí? Si se Claro, cumplen, sí, sí. O sea, si, ah, por ejemplo, si num es igual a 2 o num es igual a 3, entonces tanto. perfecto, para eso. Entonces, eh, entonces, y acá le voy a poner otro nombre. Bien, tengo entonces el ingreso del Dos primer números. número y el segundo número, ¿bien? Y ahora me pide que, esperen, para no, lo que me estaba pidiendo es, si los dos son mayores de 50, entonces voy a utilizar el condicional if, seguir la estructura condicional, y me dice que si los dos números son mayores que de 50. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar el primero, y cómo hacíamos para ahora decir, bueno, los dos. Si son los dos sí o sí, ¿qué operador tengo que? Bien, el i, que en Python es and y en inglés, ¿sí? Acá fíjense que estoy usando los operadores relacionales, que serían el mayor, el menor, el igual, ¿sí? Y los lógicos también. Entonces, y número 2 también es mayor a 50. Dos puntos. Si sucede esto, imprimo por pantalla, ¿era así el ejercicio? ¿No? Emitir un mensaje diciéndome. Sí. Imprimo por pantalla, lo mismo que el ejemplo anterior, no necesito la cadena F. Muy bien. ¿Sí? Bueno, no tiene nada de otro mundo este ejercicio, solo que quería que veamos los operadores lógicos. Si en vez de que sean los dos números, era uno u otro, utilizábamos el operador lógico o, que se escribe OR, ¿sí? En inglés, ¿no? Entonces, mayor a 50. 69, muy bien. En el caso de que uno de los dos, voy a poner uno mayor a 50 y el otro no, no sé si ustedes lo ven, yo no, ¿ven? No pasa nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son los dos mayores a 50, solamente es uno. Claro, no le pusimos la condición para que, si no lo sea, que te tire otra leyenda. Claro, no, claro, solamente le pusimos que si eso no se cumple, muy bien, y si no, no Claro, pasa nada, ¿sí? Son bien básicos como perfecto. para ver esto. Y bueno, y podríamos hacer, ya que está en este, podríamos ponerle, si no, ¿cómo Bien, sería? bueno, nos adelantamos a uno de los ejercicios. El si no, en la estructura condicional, es else, ¿sí? Else, este si no. Bien. Entonces, si no, y ahora tengo que bajar, fíjense, a ver ahora, muy bien, no sé, muy mal.
A ver. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea, si sucede esto, muy bien, y si no sucede eso, muy mal. Bien, esto por ejemplo no es como psaint, que tenemos que ponerlo abajo del sí, viste, que teníamos que seguir la línea de comando. Sí, fíjate que está dentro, porque mira, fíjate que vos estás haciendo una indentación, ¿ves? O sea, lo que pasa es que en PCI, yo no recuerdo bien, utilizábamos que eran unas llaves que encerraban todo. No, No me cuando acuerdo. bajaba se hacía automáticamente. Se Te hacía el ponía, espacio. Pero fíjense claro, que acá exacto. también, cuando yo bajé de él, este espacio se hizo solo, no lo hice yo. Se hizo solo, perfecto. Se hizo solo, Perfecto. es lo mismo. Pero, a ver, bien, me da un error de sintaxis. Fíjense, el error de sintaxis este tiene que ver con lo que vos decías, Marcelo, que es la identación, ¿sí? Creo que el else, ahora lo voy a probar porque tampoco es que me lo recuerdo de memoria, ¿no? Va a la misma altura que el if, aunque lo haga automáticamente, no lo haga. Pero vamos a probarlo ahí. Perfecto. ¿Qué hace? Ahí está, ¿ven? Ahora no me está dando. Y fíjate, Amparo, lo que vos decías, que nos va dejando todo lo anterior. A ver si se puede limpiar, porque resulta como incómodo, ¿no? Estar acá abajo, pero bueno. Primer número, 56. Ahora esperen, no esperen porque ahí yo puse un enter de más quizás. Pues, vuelvo a ejecutar. Primer número, 56. Segundo número, uno menor, 23. Muy mal, bien. ¿Ven cómo el error, cuando me dio un error de sintaxis, estaba todo bien hecho el ejercicio? Pero fue un error, bueno, de sintaxis justamente. O sea, el else va siempre debajo del if. ¿Bien? Perfecto. Son estas cositas que en realidad no tienen nada que ver con la programación en sí, sino que son propias del lenguaje, ¿sí? Pero imagínense si nosotros recién estamos aprendiendo a programar y encima tenemos que estar lidiando con todas estas cosas, ¿sí? Por eso es que uno se toma el tiempo para empezar con los lenguajes de programación. No es porque sí. Si uno empieza directamente, tenés todo lo que tenés que aprender para programar, más estar con estos errores que no sabés si son errores que hizo uno en la programación o son errores por desintaxis, ¿sí? Entonces, son cosas que a medida que la vamos viendo, cuando me sale un error de sintaxis, bueno, empiezo a buscar qué es lo que hice mal. Y bueno, en caso de Python, que le da bolilla a la indentación, puede ser la indentación también, ¿sí? Sigamos con, bien, esta clase ya está, ya quedan pocos. Ejercicios con condicionales dobles, que es lo que hicimos recién, el doble sería sí tal cosa y si no tal otra, así que vamos a hacer uno de estos dos ejercicios, ¿sí? Para no aburrir. Elaborar un ejercicio que solicite la edad de dos hermanos y muestra un mensaje indicando la edad del mayor y cuántos años de diferencia tiene con el menor. Entonces, lo mismo, otra vez tienen a ver si lo copio directamente. No, voy a perderme. ¿Los estoy aburriendo? No, no. No, no, para nada. O sea, me voy a aburrir más adelante donde no entiende el ejercicio ahí. No, Pero no, ahora que vengo bien, o sea, hasta acá yo creo que esto lo venía haciendo perfecto, al pie de la letra. Ya después con bien. los ejercicios más complicados, ahí fue donde... Mira, todo es una sumatoria. Vas a ver que ya, cuando encares de nuevo, vos decís que no hiciste nada ahora. Bueno, cuando te pongas con esto ya te va a resultar más fácil que el año pasado, a esta altura, cuando aprendieron esto. Es Sí, así. sí, esperemos, esperemos. No, sí, tenés fe Dios que te sí. oiga. No, no, tenés fe que es así. ¿Seguís vos, Carla, en segundo? Sí. Miren, tengo un tema con horarios y eso, la verdad que no presenté proyectos justamente por eso. Y así que no, no sé, estoy ahí todos los días estoy pensando en eso. Y todavía no definí. Tengo tiempo hasta el 17 de presentar, pero bueno. No sé. Me gustaría, pero tengo un tema con los horarios. A mí me encantaría hacer primero, segundo y tercero, pero bueno, voy a ver. Claro, sí, sí, Tengo que aparte hablar con Cecilia. Es lo que conocés, sabés.
un montón de cosas a nosotros que estaría bueno de seguir, sí, la verdad. Sí, no, a mí me encantaría los 3 años, pero bueno, vieron cómo yo encima no vivo en Bedia, vivo en Alén, entonces trabajo también en la escuela técnica, y por ahí requiere que vaya, venga, y bueno, y sumado a la cansancio que te da eso, lo económico, lo todo, es como que bueno, es un montón de factores. Me gustaría, pero lo tengo que hablar. Calculo que entre hoy y mañana lo hablo con Ceci. Entonces, ingreso de edad de un hermano, ingreso de edad del segundo hermano, indicando la edad del mayor y cuántos años de diferencia tiene con el menor. Entonces, ¿cómo saco la edad del mayor? ¿Qué es lo que tendría, o sea, que hacer? Voy a utilizar un condicional, ¿y cómo sería? Sería, sí, la edad que se ingresó en la primera variable, o sea, voy a tener que, son 2 opciones, o el primero es mayor que el segundo, o el segundo es mayor que el primero. Mejor que el primero, No tenemos tal más cual. que eso. Entonces, la condición acá, ¿cuál sería? Si empiezo comparando si el primero es mayor que el segundo, ¿sí? Relacional, esta sería la condición, ¿no? Si esta condición se cumple, los 2 Bien, puntos, bien, ¿qué es lo que hago? Indico la edad del mayor, o sea, ¿qué hago? Muestro directamente, ¿sí? perfecto, La sí, edad sí. del mayor. Edad ¿Qué es lo que 1. tenía que hacer para mostrar el contenido de una variable? ¿De La F. acuerdo? Ya, perfecto. Ven como ya 2 o 3 ejercicios ya lo importante. Y al poner el número, no sé, ¿Cómo? No, en este caso no. arriba, ya está, ya Sí, está, ya ya está, está. ya está. Pero Ah, igual no. el int no sé si sería necesario porque no estamos haciendo ni suma ni resta acá. No, pero sí estamos El comparando. de abajo sí, Ah, No, perfecto. y aparte claro, estamos comparando, ya con comparar nada más, porque si no, vos Ya es vas a comparar, necesario. no sé, dos cadenas de caracteres, ¿sí? Juan con Pedro, claro. ¿entiendes? Bien, Sí, Para el sí, programa, comparar Juan con Pedro es lo mismo que comparar 5 con 8 si es que no le puse que era un número, ¿sí? claro. Entonces, sí. ¿qué es lo que hago? Muestro lo que contiene la variable. O sea que lo voy a hacer entre llaves, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué me faltó acá? Esto, a ver, que te falte no es nada, porque después cuando uno ejecuta da error y lo voy a hacer a propósito. Me voy a olvidar de cerrar, que es re común, ¿sí? Entonces, si edad es mayor a edad 2, que imprima cuál es y que calcule la diferencia. Entonces, voy a necesitar otra variable, ¿sí? Para calcular la diferencia. Bien. ¿Cuál va a ser la diferencia? Le asigno a div, Eh, ¿qué? edad 1 Edad menos 1 edad menos 1. edad 2. Menos edad 2 y lo muestro. Ojo, Bien, ahí no print. hay que ponerlo de, ¿dónde hay que ponerlo de int? Porque ahí estás haciendo una resta, No, una, pero ya No, está, porque pero las ya está edades ya igual. están en con esto ya entero. está. Fíjense que a la variable, o sea, yo ya al definir cuál es el dato que ingresa, no necesito definir también la variable. Se supone que Perfecto. si yo hago una operación con números, la variable va a tener números. ¿Sí? Claro. Claro, O tal sea, cual. eso Hay no que me aclarar en lo... todos lados que es int. Por las dudas que Claro, es en cero. Claro, no lo aparte, aclares en los todos únicos, lados. los únicos Por si números no le que queda usamos son claro. edad 1 y edad 2, nada más, no hay Claro. otro. Claro. No, no. Ya Ojo, están configurados como entero. exactamente. Ojo, lo que dice Consuelo no está tan errada. El lenguaje Python no me lo pide, pero hay otros lenguajes que piden que declaremos todas las variables, ¿sí? Que Bien, todas las variables sí o sí diga qué tipo de dato va a contener. Bien, esto es de Python nada más, ¿sí? O sea que me permite hacer esto, que ya directamente toma que si hay una operación de 2 números, el tipo de variable lo hace solo automático, pero no son todos los programas. Es más, la mayoría tenemos que hacer la declaración de variables, que recuerdan que hicimos nosotros con PCI. Yo se las hice hacer a propósito, sí, ¿por sí me qué? Porque, acuerdo. claro, primero para que nos acostumbremos que la variable contiene algo, y ese algo le tenemos que decir de qué tipo, ¿sí? Para que nos acostumbremos a eso. Después, bueno, si hay programas que lo tenemos que declarar y otros que no, bueno, ya es cuestión del programa. El definir cómo era. Claro, el definir cómo, exactamente. O sea, es para ir, bueno, el programa, este en particular no me lo pide, pero no importa, nosotros tenemos que saber que estamos operando con variables de qué tipo son, ¿sí? Entonces, acá voy a mostrar la diferencia, ¿no?
Agregar es, y muestro. Entre Diff. llaves, en este caso, el valor de qué variable. De diff. Bien. Cierro las comillas. Bien. Esta es la mitad del ejercicio. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos? Si edad 1 no es mayor a edad 2, entonces eso quiere decir que el mayor es el de edad 2. ¿Sí? Claro. Entonces, fíjense, Entonces, cuando yo presioné Enter, ¿a dónde bajó el cursor? Acá. Sin embargo, abajo de print, Abajo de claro. print, exactamente. Sin embargo, por la experiencia que tenés tuvimos, que ir abajo de if. exactamente. Entonces, con la de borrar Bien. nos ponemos ahí debajo de Bien, es bien. solamente por experiencia, si no uno la experiencia la adquiere con los errores que te va tirando al programa. Entonces, si no es uno es otro, entonces else, bajo y imprimo por pantalla. Ahora vamos a... Claro, total es lo mismo. Es lo mismo, porque total, Edad 1 por edad 2 y listo. exactamente, lo que sí voy a tener que cambiar, Edad 1 por edad 2. bien, y acá también. Y ahí también, tal Fíjense cual. que en este caso yo puedo volver a usar esta variable, la variable diff que usé acá la puedo volver a usar acá. ¿Por qué? Porque total... En una o en otra. Bueno, Claro. entonces, Porque si no se da esa condición, automáticamente obvia el primer diff y pasa al segundo. exactamente, entonces la variable no va a estar ocupada por otro dato, no voy a borrar Claro. nada, ¿sí? Tal cual. Bueno, voy a ejecutar. Me pide que lo guarde. Bien, me da un error, ¿sí? Fíjense, este error me está diciendo que mientras se escaneaba apareció un string literal, ¿sí? ¿Qué es La lo comilla. que pasó? La comilla, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo, o sea, me di cuenta y la dejé? Sí, sí. Bien, que es re común que pase esto, que uno se olvide de cerrar comillas, paréntesis. Bien, pero los errores que nos van apareciendo después nos acostumbramos y empezamos a buscar, nos damos cuenta que es y buscamos dónde me olvidé de cerrar tal cosa. Bueno, acá me está dando, fíjense la diferencia. En la otra me estaba diciendo que había un string, entonces uno empieza a buscar comillas y ese tipo de cosas. Acá, fíjense que me dice indentación inesperada, ¿sí? Entonces, algo en esta línea está mal, debe ser que debe ir abajo de print. A ver. La indentación, recuerden que es el espacio entre el borde y donde comienza la línea, ¿sí? La sangría que le decimos nosotros. Bien, y acá me da el mismo error. Lo mismo abajo. Fíjense que si ya saltó de acá, saltó acá, quiere decir que Claro, es que estaba ese se bien. solucionó, que era ese el problema, tal cual. Porque va buscando línea por línea. Bien, vamos a ver. ¿No hay ningún problema más? No. Bien, ingrese edad, 89, y el otro hermanito lo vamos a poner 75. Entonces, ¿lo ven ustedes? Yo no, porque tengo las barras estas. Sí, sí. Sí, sí, Perfecto. la edad del mayor es mayor es 89 y la diferencia es 14. Perfecto, está bien entonces, ¿no? Sí, porque el primero Sí, está bien. es bien y 14 años. Y si lo hago al revés, Perfecto. vamos a hacer al revés ahora. 75 y 89. Bien, la edad del mayor es 89 y la diferencia también dio, no la veo, no la alcanzo a ver yo. Sí, es 14, perfecto. Perfecto, bueno, entonces el ejercicio está bien hecho. Y por último, no sé si había algún otro... Bueno, el segundo ejercicio, el de la letra, no lo hacemos porque hicimos ese otro que es similar. Y en este lo que hacíamos era, no sé si lo quieren hacer, el de condicionales anidados, o sea, un condicional adentro. Lo hacemos. Lo hacemos y ya con eso tenemos para... Ya fíjense entre el primer ejercicio... Este es el si no, sí. Claro, o Vendría sea, a en ser. realidad, la diferencia es, estamos trabajando con condicionales. Los primeros ejercicios eran condicionales simples. ¿Qué quería decir? Que tenían un if o un sí, pero no tenían el si no. Por eso lo decía. Bien. ¿Sí? Los otros eran ya condicionales múltiples. ¿Por qué? Porque tenían sí, si no, tal cosa. ¿Sí? O sea, si no Bien, pasa esto, que haga perfecto. lo otro. Eso nos quisimos decir. Perfecto.
Y ahora lo que vamos a hacer son anidados. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, si pasa tal cosa, hace esto. Si no, si pasa esta otra cosa, hace esto. Entonces son condicionales adentro de condicionales. ¿Sí? Bien. Entonces, confeccionar un programa que pida por teclados 3 notas de un alumno, calcula el promedio e imprima alguno de estos mensajes. Si el promedio es mayor o igual a 7, muestro promocionado. Si es mayor o igual a 4 y menor a 7, regular. Y si es menor a 4, reprobado. Bien. Entonces, otra vez. Sí. Nota 1. Bien. Bien, esto 3 veces. Eso, ¿por qué se le ponen esas llaves ahí? Porque los paréntesis, Sí, ¿por qué? Porque input es una función, ¿sí? O sea, vos acá, ¿te acuerdan cuando vimos funciones con PCI? Las funciones eran como pseudo programitas que llamábamos. ¿Se acuerdan que hicimos algo así? Que en vez de, nosotros ahora estamos programando toda una cosa debajo de la otra, pero podíamos hacer como programitas todos separados y después los íbamos a llamar a y a lo editar. último, sí, 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 a sí, lo último que hicimos. Bueno, me acuerdo. Lo último input, que vimos, sí. input es una función que es propia de este lenguaje, ¿sí? O sea, quien hizo el lenguaje, la manera de hacer el lenguaje, de programarlo, también es la misma que o sea, valga la redundancia, pero es la misma manera de que venimos haciendo nosotros, obviamente, con más complejidades o lo que sea, ¿no? Pero lo que hizo, quien creó Python, hizo una función a la cual llamó input, que ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene esta función adentro? Lo que tiene es que tiene las órdenes para que lo que se ingrese desde el teclado sea tomado como, en este caso, un número o un dato, y se le asigna, bueno, sea tomado como un dato, hasta ahí. Lo de la asignación ya es el igual, ¿se entiende? O sea, es una función. De la misma manera que nosotros hacíamos una función para subdividir un programa, bueno, en este caso esta es una función que detecta lo que el usuario ingresó por teclado. ¿Sí? O sea, nosotros utilizamos en los lenguajes de programación que utilizamos habitualmente, utilizamos funciones que nos facilitan la vida. Imagínense cuando las primeras máquinas allá en el año 70 y pico hacían todo, o sea, para decir que algo, si es que existía el teclado, cuando apenas empezó a existir el teclado, para tomar un dato había que programar con unos y con ceros seguramente. ¿Sí? Porque había que conectar la parte física con la parte lógica, o sea, es muy... ¿Sí? Nosotros hoy, o sea, no es científico, o sea, nosotros hoy podemos, hoy en el año 2021, hace unos años atrás, podemos seguir una carrera, o hasta amateur podríamos ser programadores. ¿Por qué? Porque tenemos todos estos programas que nos facilitan la vida, si no tendríamos que ser científicos, ¿sí? Y tampoco serían las máquinas lo que soy que nos sirven a todos. No sé si me explico. O sea, sería tan complejo que obviamente no sería, o sea, la computación no estaría al alcance de todos nosotros y por ende nos serviría. O sea, esto sirve ¿por qué? Porque a todos nos facilita la vida, sepas o no sepas programar. Pero ¿por qué también? Porque ahí la cosa fue haciéndose cada vez más fácil para el usuario común. Nosotros también somos una especie de usuario común, aunque sepamos programar. ¿Sí? Pero comparado en esa época eran directamente científicos la gente que hacía todo esto, porque no tenía todas estas facilidades, estas cosas ya creadas que nosotros reutilizamos sin saberlo casi. ¿Sí? Bueno, entonces, ingresan las 3 notas. Una vez que tengo las 3 notas ingresadas, ¿qué es lo que hago? Calculo el promedio, ¿sí? Tendría que sumarlas y dividirlas por 3. Exactamente. Entonces. Igual ahí, bueno, te va a tomar porque está en nota 1 las 3. Ahí vamos a tener un error. Tenés razón, claro, no le cambié. No le tengo que cambiar acá. Son 3 variables diferentes, 3 notas diferentes. No, o sea, Marcelo, estás con todo. El Estoy a 2021 full. Sí, 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 me vino, mamita. pero terrible, terrible, Agarrate terrible. segundo año. sí,
Si no, si Marcelo no se hubiera dado cuenta de esto y nosotros ejecutábamos, no nos iba a dar ningún error. Lo que iba a pasar es que yo iba a ingresar una nota, 5, cuando Claro, y ingresaba la y a número, medida que ibas poniendo la nota, Claro, iba iba suplantando la cambiándose. otra. exactamente, se iba sobreescribiendo. Claro. Entonces yo siempre estaría, o sea, me iba a dar un resultado que no era el esperado, ¿sí? Pero, porque estaría sobreescribiendo la misma variable. Listo, Marcelo, te podés ir a dormir. Más nota 3, dividido 3, esto me estaría dando el promedio de los números. Y ahora empiezo a comparar. Sí, promedio, ¿no? Porque fíjense que ahora, una vez que calculo el promedio, no me interesan las variables, sino que directamente empiezo con la variable que contiene la operación. Sí, promedio es mayor o igual a 7, mayor o igual a 7, 2 puntos, entonces, imprimir, aprobado. Fíjense, no muestro el valor de la variable, entonces la F no va. Si la pongo no pasa nada, pero no va, ¿sí? Entonces, acá viene lo de anidado. Yo ahora voy a tener que decir si el promedio es mayor o igual a 7. Si no, lo voy a poner debajo del if, antes de que me tire un error. Si no, si yo solamente mostrara si es mayor o igual a 7 o si es menor, con el si no le pongo print reprobado. O sea, si no es mayor, es menor, reprobado. Pero como tengo más opciones, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, sí, If, claro. ahí está. Y fíjense, No, sí. este if está dentro de este. ¿Sí? Por eso está Perfecto. anidado. Sí. Entonces, promedio es mayor o igual a 4 y, fíjense que me está diciendo y, Claro. o sea que voy a tener que utilizar And. perfecto. Otra vez, promedio es menor a 7, entonces, Else. No. no, entonces directamente voy a mostrar regular. Claro. ¿Sí? Si sucede Bien, eso, perfecto. muestro regular. Regular. Ahora sí, él. Ahora sí. Voy a, bien, fíjense, corrí una sola vez. Else, ¿por qué? Porque este else va abajo de este if, ¿sí? Claro. Si no, y acá yo puedo directamente poner sí, promedio es menor o igual a 4 reprobado, o directamente, si no es una, es la otra exactamente. Pero podría poner también de nuevo el sí y hacer todo. Lo pueden probar de las dos maneras. Bien, cierro. Bien, y vamos a ejecutar a ver si está todo bien. Así, sí. Bien, está todo bien. Entonces, tienen que, no veo nada yo, pero... Bien, ingrese una nota, entonces. Voy a ingresar un aprobado, a ver. Bien, aprobado. Bien. ¿Cuál es? El 5, acá. Este. Bien, vuelvo a ejecutar, voy a uno que esté el del medio, el regular, todo 6. Regular, perfecto. Y voy a probar, a ver, con distintos, pero que me dé debajo de 4. Este me tiene que dar debajo de 4, reprobar. ¿Bien? Fíjense que este programa funciona. ¿Sí? La diferencia con nosotros es esto, o sea, este if adentro de otro if. O sea, si se cumple acá, no, toda esta parte no la hace. Claro, Claro. la deja de lado, directamente no entra ahí, no entra. ¿Y esto no tiene diagrama de flujo? Sí, todo esto se hace con diagrama de flujo. Es más, fíjate que vos los debés tener hechos en el momento que nosotros vimos esto. O Sí, sea, sí, que pero digo en Python. no, porque PCI sí tiene lo de diagrama de flujo, porque en realidad cuando nosotros escribíamos, que poníamos a escribir esto, el otro era un pseudocódigo, o sea, era lo mismo que hacerlo en lápiz y papel,
Pero en vez de Claro. hacerlo en lápiz y papel, lo hacemos en la compu. Entonces, ese programa nos mostraba el pseudocódigo. Pero en este caso ya no, estamos con un lenguaje de programación. Entonces, Claro, más avanzado, está bien. claro, sí, 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 en realidad era con un lenguaje. El otro era un programa que nos facilitaba eso. Así como Excel te facilita hacer cálculos, bueno, ese programa nos facilitaba hacer algoritmos, ¿sí? Pseudocódigo y diagramas de flujo. Bueno, Python es un programa que nos facilita programar software, ¿sí? Bien, Software o perfecto. ¿sí? Programar, hacer distintos desarrollos en base a programación. En el lenguaje, obviamente, en este caso de Python, ¿sí? Si nosotros estaríamos utilizando Java, por ejemplo, para hacer esto de asignarle a una variable, lo hacemos de otra manera, o sea, la acción es la misma, pero se hace de otra manera porque estamos utilizando otro lenguaje. Es lo mismo que el lenguaje, o sea, yo digo casa en español y digo house en inglés, es lo mismo, pero lo estoy diciendo de distintas maneras. Esto es lo mismo. O Claro, sea, el lenguaje de programación es una traducción en realidad de lo que yo ya sé. claro, o sea que está bien. O sea que este ejercicio, ya sea en Psaint, Java, Python o lo que sea, va a ser exactamente siempre igual, solamente con los códigos diferentes. Exactamente, exactamente. Bien, Por eso, lo importante es justamente eso, tener en la cabeza, o sea, el algoritmo, cómo se hace. Y después lo otro es una traducción, ahí ya no me tengo que preocupar más. Solamente me preocupo por decir cómo se hace. Y después, bueno, depende del programa que estén utilizando, se escribe, o sea, esto va a ser de una u otra manera. Pero eso depende del programa que están utilizando y es más, ¿para qué también? ¿Sí? Nosotros ahora utilizamos Python casi como un PCI, casi para hacer nada, son programas muy sencillos, pero cuando sigamos avanzando en la carrera, por ahí si tengo que hacer algo para una página web, no voy a utilizar el mismo programa que si quiero hacer un software de escritorio, ¿entiendes? O hacer una aplicación para el celular. ¿Sí? Se utilizan distintos lenguajes que están destinados a ese aparato en concreto, o a esa tecnología en concreto. ¿Sí? Pero por eso, por ahora, eso después va saliendo solo. No, Perdón desde mi ignorancia, el que sabe de programación se arregla con lo que voy a preguntar. no, Suponete que yo quiero, vamos más adelante de la carrera, por supuesto, a crear programas, armar programas. sí. ¿La parte gráfica también se inserta en esta Claro, pantalla? sí, sí, se utilizan programas también que permiten hacer gráficos, ¿sí? Eh, Ah, todo, claro, nosotros ahora vemos texto, hacer una cosa que voy a decir, esto como va a ser claro, por un eso, programa. el diseño, en realidad, el fondo de pantalla, Exactamente, algo bueno, por lo general son, pegado, muchas veces, a ver, en lo que es, por ejemplo, web, se utilizan programación, por lo general es PHP, junto con programas, con otros programas que son de diseño, ¿sí? Entonces es como la unión entre los dos hacen una página web, ¿sí? Eh, Depende de qué se dedique uno. Por eso, o sea, en realidad después cómo es el trabajo del programador, uno se dedica a algo, ¿sí? Es tan amplio que claro. uno por lo general se enfoca a algo. Cuando uno consigue un trabajo de programador, no sé, voy a programar, me tomó el banco Nación para la parte de sistemas. Bueno, el mismo banco, la misma empresa te capacita de nuevo, ¿sí? Vos ya sabés Claro. programar, pero ellos te capacitan en el producto de ellos. Entonces, vos, o sea, ya tenés tu base de programación, eso no va a ser nuevo, pero va a ser nuevo cómo funciona el producto de ellos. Así que por eso tampoco le tengan miedo. Si ustedes quieren trabajar en algún momento, hay una capacitación. Nunca te dan algo y te dicen resolverlo. No. Hay una, o sea, siempre hay, o sea, se te capacita en ese producto. ¿Sí? Porque si bien la claro, sí, sí. programación, después cada cual lo programó como quiso. Cuando nosotros programamos también, todavía no lo hacemos porque qué vamos a, pero en realidad todo lleva una documentación de cómo se, o sea, debemos hacer una documentación, porque si viene otra persona y quiere mejorar eso, tiene que saber cómo, y si lo hiciste vos, y bueno, vos le vas a ir dando las indicaciones, ¿sí?
Fíjense, ¿ustedes sintieron hablar de software libre y software privativo? Sí, sí. Los Bueno, software libres lo estuvimos viendo con Karina Orellano, creo. bueno, ¿y cuál es la diferencia en realidad? Que el código con el cual están hechos esos programas de software libre lo puede ver cualquiera, y entonces puede hacerle mejoras. Esa mejora te la podés guardar para vos o la podés compartir. Eso es o sea, si sos programador, si sabés de eso, lo podés hacer. No quiere decir que cualquiera lo haga, porque si uno tiene los conocimientos, se mete, lo puede hacer. Ahora, ¿vos podés mejorar un Word o un Excel? No, no lo podés mejorar. ¿Por qué? Porque esos son paquetes cerrados, solamente Microsoft sabe, ¿sí? La receta, vamos a decir, de cómo lo hizo. Entonces, está cerrado, vos no te podés meter y ver cómo se hizo y hacerle alguna mejora, ¿sí? Esa es la diferencia entre el libre y el privativo, ¿eh? El que te venden, siempre a vos te venden algo que está cerrado, vos no podés meterte. En cambio, el libre sí, podés meterte y modificar todo lo que vos quieras. ¿Sí? Estas son las diferencias entre uno y otro programa. Por eso se supone que el software libre va a avanzar más, porque no es lo mismo 1000 personas trabajando en software libre que un equipo. No, nos queda menos de un minuto, ¿nos volvemos a conectar o...? No, ya les digo. Bien, hasta acá terminó la clase. Yo les propongo que hasta la clase esa, hasta condicionales, vamos a tener fin de semana largo, así que se pongan y practiquen, o sea, el ejercicio ya lo tenemos, ¿sí? La forma de hacerlo los tenemos resueltos, que lo hicimos con PCN, ahora es pasarlos a Python, ¿sí? Entonces, me voy apropiando de este lenguaje y a su vez repasando lo que hicimos el año pasado, ¿sí?